Hola, un saludo muy especial de parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este Wireless Technology Summit y gracias a 5G Américas, a José Otero y a todo su equipo por invitarnos a ser parte y compartir en un espacio en el que precisamente queremos conocer y también compartir aquellas experiencias que hemos visto en una materia que tiene que ver con los aspectos regulatorios que deben tenerse en cuenta para el 5G. Como comisión de regulación, pues hemos tenido una aproximación previa sobre esta temática y es en espacios como estos que observamos muy pertinentes poder transferir y poder conocer también cuáles han sido como aquellos retos o cuáles son aquellos aspectos que estimamos relevantes desde nuestra perspectiva y desde nuestra aproximación. Sin más preámbulos, yo creo que podemos ir con la presentación y comenzaría por mencionar quiénes somos nosotros. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es una unidad administrativa especial del orden nacional en Colombia y nuestra misión no es otra que promover la competencia en los mercados, por supuesto, evitar el abuso de posición dominante y garantizar el pluralismo informativo. Esto teniendo siempre un eje central que es la protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones y, por supuesto, también los derechos de los televidentes. Para esto, nosotros como regulador buscamos que la prestación de los distintos servicios de comunicaciones, incluida la televisión y la radio, sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad para los usuarios. Y para ello, pues buscamos siempre que nuestras actuaciones y en particular el diseño de nuestra regulación maximice el bienestar de estos servicios. En ese orden de ideas, también nuestro reto es continuar impulsando las distintas acciones y las distintas perspectivas que permitan promover la inversión, fomentar la competencia, sin dejar de lado algo que es muy interesante y que venimos trabajando ya de un tiempo atrás, que es tener un enfoque de simplificación, análisis de impacto normativo y conocimiento del ecosistema. Sobre esta base, pues desarrollamos nuestras distintas acciones y nuestras distintas actividades regulatorias. Y ya entrando en materia, específicamente lo que queremos ver alrededor de este espacio es efectivamente cómo va la implementación del 5G en el mundo. Según los datos que conocemos, nosotros hemos visto que ya casi en 100 países tenemos operaciones comerciales, alrededor de unos 250 operadores. Y lo que vemos también es una perspectiva que incluye a Colombia dentro de aquellos países que a futuro, y de hecho pues en un tiempo corto esperaríamos, podamos ir más allá de las pruebas que ya hemos realizado sobre esta tecnología y sobre esta base y poder iniciar los despliegues comerciales. Es así como pues hemos visto que distintos operadores pues han invertido no solamente en redes que estén soportadas sobre las legadas y particularmente sobre 4G, sino también que pues un grupo significativo de operadores viene invirtiendo en lo que se llaman las redes standalone para redes públicas. Para esto, pues vemos que hay una tendencia que está muy marcada y que si bien en algunos países, y es natural que sea así, se inicie sobre la infraestructura que ya existe, pues se esperaría que a mediano o largo plazo también distintas operaciones vayan hacia esta aproximación más standalone, con miras a poder aprovechar de fondo todos los beneficios que ofrece la tecnología 5G. En ese orden de ideas, pues nosotros dentro del contexto de Latinoamérica, lo que vemos es que hay distintos países con características que son pues particulares y pues las condiciones en las cuales se ofrece el servicio también son distintas. Por lo tanto, a nivel ya de lo que es la política pública y la regulación, lo que entendemos es que pues no necesariamente todas las experiencias son extrapolables y pues no son necesariamente replicables en todos los lados.
Por lo tanto, y pues nosotros desde Colombia esperaríamos que esta tecnología no solamente contribuya con la modernización de las redes del país, sino que contribuya de una manera muy concreta y muy directa con la reactivación económica y por supuesto también con el cumplimiento de las metas de la agenda digital que tenemos actualmente en el país. Ahora, no podemos desconocer, y esto también debemos traerlo a colación, que pues la pandemia del COVID retrasó muchas de las operaciones, incluida la de Colombia, y si bien pues esto generó retrasos en las subastas de espectro o incluso en traer equipos u otras situaciones, pues entendemos que esto ya debe ser superado y como tal debemos avanzar y es la línea que vemos desde la política pública y la cual pues nosotros también respaldamos y pues apoyamos desde lo que son nuestras competencias regulatorias. Esto lo hacemos porque vemos que en efecto las redes 5G para el país son una oportunidad de manera tal que no solo los ciudadanos percibamos los beneficios a nivel de usuario final, sino para que pues, nuestras ciudades o nuestros territorios mejoren en sus políticas y las infraestructuras de seguridad, transporte, eh, movilidad y otra serie de problemáticas que pues, hemos identificado en el país. Y de esta manera, pues lo que vemos es que el 5G no es nada distinto a un habilitador que permita esa consolidación de lo que entendemos y a lo que queremos proyectarnos con territorios inteligentes en el país. Esto, pues, basado en el hecho de que la tecnología 5G permite, pues, que este tipo de aplicaciones que tienen que ver con estos distintos servicios, seguridad, servicios públicos, salud, educación, pues tiene una base fundamental y es precisamente el potencial que ofrece la red 5G para poder soportar distintas aproximaciones, aplicaciones y por supuesto múltiples dispositivos. En el caso particular de Colombia, desde la política pública y desde la propia gestión del espectro, pues se ha venido trabajando de tiempo atrás en la forma en la que se busca evolucionar hacia ese 5G y estas líneas pues actualmente están en ejecución. Es necesario aquí también mencionar que no solamente hablamos de lo que es la tecnología propia inalámbrica, sino también todo lo que debe haber detrás de esta tecnología, particularmente las necesidades que hemos detectado en materia de un mayor despliegue de fibra óptica, también la necesidad de tener una mayor densidad de antenas y para esto también, y vale la pena mencionarlo desde ahora, es fundamental involucrar no solo a los actores tradicionales, entiéndanse operadores, fabricantes de equipos, sino particularmente a lo que son las municipalidades del país, de manera tal que se pueda contribuir desde esa óptica y desde la región al despliegue de la infraestructura que sea necesaria para esos objetivos. Eh, Sin entrar mucho en profundidad sobre 5G, yo quisiera ilustrar que pues, este tipo de arquitecturas va a permitir que los operadores administren y tengan niveles de servicio diferenciados dependiendo del tipo de aplicaciones que se vayan a utilizar. Esto pues ha sido estudiado en distintas instancias. Nosotros nos guiamos aquí de manera ilustrativa por la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Y3103 y solo destaco como algunas características muy generales que tenemos muy presentes. Y la primera de ellas es precisamente el aumento de las capacidades, que en lo que entendemos como la banda ancha mejorada. Esto con el fin de poder tener unas mayores velocidades, al menos 10 veces más rápido de lo que estamos viendo en 4G actualmente y por supuesto también mejorar la calidad en aplicaciones como el video. El otro factor es la posibilidad de que este tipo de conexiones se puedan realizar de manera masiva. Y ya no pensando solamente desde la perspectiva de los usuarios, sino también pensando que son las máquinas quienes van a estar conectadas en grandes volúmenes para servicios diversos, particularmente aquellos que entendemos no son sensibles o son menos sensibles al retardo. Para esto, pues nosotros lo que vemos es que el potencial que tiene 5G es precisamente combinar esas dos características, es decir, latencia baja y conectividad masiva.
de manera tal que cada red, dependiendo de las características y cada aplicación, pues puedan acoplarse de manera mucho más apropiada y atender las distintas necesidades. Finalmente, pues lo de la latencia no es un tema que sea menor, es algo que nosotros vemos que tiene un potencial también muy grande para distintos tipos de aplicaciones en materia de pues, fabricación industrial, asuntos relativos a la salud, vehículos autónomos y una infinidad de aplicaciones que posiblemente ni siquiera alcancemos a ver desde hoy. Sin embargo, pues sabemos que para efectos de que estas aplicaciones se puedan desarrollar es necesario contar con esa plataforma y de esa manera poder disponer de esos servicios que posiblemente también, dependiendo de sus características, pues tengan una serie de precios o características que puedan ser diferenciados. Hecho este contexto, es claro que desde la regulación hay distintos ámbitos o hay distintas aproximaciones que se pueden y que se deben tener en cuenta con el fin de promover el despliegue y la apropiación de los distintos servicios y aplicaciones basados en 5G. Y dentro de ellas yo destacaría algunas como las más relevantes. En primer lugar, y no siendo un asunto menor, vale la pena anotar el tema de la seguridad, porque también entendemos que en la medida en que haya muchos más dispositivos conectados, también aumenta los riesgos de seguridad y privacidad. Y por supuesto, desde la regulación es necesario vislumbrar o atender cuáles debieran ser aquellas reglas que sin que afecten la funcionalidad básica de las distintas aplicaciones, a la vez pues no comprometan aspectos relacionados con seguridad y privacidad pues de los ciudadanos. Esta medida pues es fundamental y es algo en lo que entendemos un regulador pues tiene un rol preponderante y por lo tanto pues también deberíamos nosotros hacer mucho énfasis pensando en redes que son IoT o en tipos de distintos dispositivos, de manera tal que aprovechemos ese beneficio, por ejemplo, en decisiones de salud pública, de movilidad o de seguridad, sin afectar la seguridad de los ciudadanos y su privacidad. Un segundo aspecto que consideramos relevante y que está asociado, por supuesto, al 5G, tiene que ver con el despliegue de infraestructura. Ya lo mencionaba hace un momento, en el hecho de que vamos a tener una densidad de dispositivos implica también a la vez la necesidad de un mayor despliegue de antenas. Y aquí yo creo que vale la pena mencionar que si bien esto es una problemática que no está asociada al 5G en particular, sino que ya hemos visto en tecnologías anteriores, lo que encontramos es que todavía existe resistencia de parte de autoridades locales en ciertas condiciones respecto de facilitar ese despliegue. Y les quiero poner un ejemplo. En la ciudad de Cartagena de Indias, en la costa norte de Colombia, en el año 2020 se dieron medidas por parte de las autoridades locales y se generaron procesos contra la instalación de antenas para salvaguardar y proteger valores históricos, culturales y paisajísticos del centro histórico de la ciudad, que es muy bonito. Nosotros respetamos mucho eso, pero entendemos que también las autoridades deben evolucionar y deben avanzar hacia buscar esquemas que, bajo una aproximación de respeto, por supuesto, hacia este patrimonio, también permitan y faciliten el despliegue, sobre todo entendiendo que los tamaños y las formas en las que ese despliegue se puede hacer a nivel de antenas, pues es mucho más amigable que grandes estructuras. Y esto, por supuesto, implica un trabajo para el regulador y es lograr que esos gobiernos locales puedan trabajar de la mano con nosotros y evitar de esta manera que las distintas áreas geográficas pues caigan en lo que nosotros llamamos un retraso tecnológico. Esto es pues un factor clave y es fundamental. Por supuesto, no podemos dejar de lado uno de los objetivos fundamentales de un regulador y es lograr o propender por la calidad de los servicios. Y como lo mencionábamos, pues 5G tiene unas características de velocidad y de latencia que permiten que distintos tipos de aplicaciones, no solo las que vemos hoy, sino lo que ya la tecnología nos muestra en materia de realidad virtual, aumentada, video de alta definición, 4K, 8K,
y aplicaciones como juegos en línea, automatización industrial y otras, pues puedan ser una realidad. Esto pues implica distintas aproximaciones, pero la calidad es un factor que es transversal y que nosotros entendemos es necesario también desde la perspectiva del regulador. Por supuesto, también hablando en materia de infraestructura, uno de los aspectos que no es nuevo de la tecnología, pero que va a ser necesario reforzar probablemente, es generar unas reglas claras de compartición y despliegue de redes, de manera tal que se pueda lograr que en distintas instalaciones, no solamente hacia el exterior, sino incluso en redes privadas, en recintos como aeropuertos, centros comerciales o zonas francas, pues también se puedan tener unos esquemas que hagan que esa compartición sea óptima. Y cambiar también un paradigma que pues encontramos que es que los servicios son enfocados únicamente en los usuarios. Ahora tenemos que ver también que distintas redes privadas empresariales pueden ser desplegadas y esto pues también va a implicar una aproximación muy diferente a lo que hemos visto en cuestiones que no son menores, como por ejemplo la forma en la que se otorgan las licencias para acceder al espectro y quiénes son aquellos actores que tentativamente, como hemos visto en países como Estados Unidos, Alemania o Japón, pues también pueden acceder a los permisos para el uso precisamente en estas redes privadas. De esa manera, pues la misma tecnología puede servir de plataforma para que las aplicaciones industriales sean una realidad o las territoriales incluso, y a la vez los usuarios vamos a tener mejores servicios y una mejor calidad. En ese orden de ideas, pues la compartición se vuelve un aspecto fundamental y es algo que también desde la perspectiva del regulador tiene que ser reforzado. Menciono finalmente un tema que si bien en nuestro ordenamiento en Colombia no es algo que recaiga en las facultades que tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la armonización y la asignación del espectro, que en nuestro país está a cargo de la Agencia Nacional del Espectro, pues es un reto inmenso y es algo en lo que también vemos necesario ir avanzando en la forma en la que podemos hacer un uso más eficiente de estos recursos. Para esto, pues claramente desde la política pública se debe propender porque se tengan esquemas que motiven las inversiones y que a la vez permitan la suficiente flexibilidad para que este recurso se tenga disponible y se puede hacer un uso más eficiente del mismo. Por supuesto, esto implica modernizar la gestión del espectro y pues hacer una visión o tener una visión que sea distinta a la que tradicionalmente hemos visto, al menos en nuestro país, y abordar pues múltiples experiencias que también hemos visto y que sabemos que contribuyen al logro de esos objetivos. Particularmente sobre este marco, lo que nosotros observamos también es que desde la perspectiva propia del regulador, viendo la inminente llegada de 5G, pues lo que hemos visto es que era necesario de tiempo atrás analizar cuáles son aquellas condiciones en las cuales los habilitadores desde la regulación permitían o limitaban el desarrollo de esta tecnología. Y es así como desde el mismo año 2020 hicimos o adelantamos un estudio que permitiera conocer cómo son las condiciones regulatorias que fomenten precisamente el despliegue del que estábamos hablando hace un momento. Y también esto de manera articulada con otras medidas y con las demás autoridades que se involucran en esta materia, particularmente también en lo que tiene que ver con la gestión del espectro y la transformación digital de la economía. En ese orden de ideas, precisamente desde ese año, desde el 2020, tanto el MINTIC como la ANE adoptaron una política de espectro para el país y sobre esa base, pues se viene trabajando y adelantando los estudios para poder atender lo correspondiente. En particular, el 2022 se establecieron las necesidades más relevantes en materia de espectro y esto cruzado también con lo que se conoce o con el ejercicio que se hizo por parte de estas autoridades respecto de conocer las necesidades de los sectores productivos estratégicos en el país. En ese orden de ideas, pues ya en cuanto a lo que hicimos nosotros como regulador en línea con lo que hacen las otras autoridades, desde tiempo atrás también en el marco de lo que nosotros conocemos como la hoja de ruta regulatoria para la modernización de las redes móviles,
uno de los aspectos que pues abordamos fue el 5G y es allí donde precisamente pues queremos ver cuáles son o queríamos ver cuáles son aquellos aspectos en los cuales debiéramos enfocarnos. Y precisamente en esa primera revisión que adelantamos en su momento, en el año 2020, nosotros no encontramos que existieran otras barreras regulatorias que limitaran la expansión de las redes móviles. Y precisamente es allí donde estas materias, como las habíamos identificado, en materia de seguridad digital, protección a usuarios, reportes de información, hicimos un estudio que llevó a que en principio pues viéramos que la forma en la que en este momento está dada la regulación en el país, en lo que tiene que ver con las facultades de la Comisión de Regulación, pues no generan en este momento y por el contrario impulsan el desarrollo de lo que sería esa nueva tecnología en el país. Es así, pues como nosotros ya mirando cuáles son aquellos proyectos o aquellas iniciativas que debieran apalancar el 5G, pues abordamos estas materias y si, seguimos profundizándolas, haciendo énfasis en varios puntos, los cuales quiero destacar brevemente. Lo primero es, y ya lo habíamos tratado también, entender que la compartición de infraestructura es un factor fundamental que, pues, aparte de reducir las inversiones y los costos de operación, también, pues, beneficia el uso eficiente de espacio público, del entorno visual y otras cosas. Esto no es nuevo para la comisión. Lo que quisiéramos mencionar es que en el marco de los ejercicios que hemos hecho, hemos buscado que eh, el régimen regulatorio de acceso a infraestructuras, particularmente del sector eléctrico, sean mucho más favorables para los operadores que quieran hacer este despliegue, no solamente de antenas, sino también, como lo mencionaba hace un momento, de materia de fibra óptica. Con esto, en 2020 adoptamos unas medidas que precisamente estaban orientadas a disminuir los costos del acceso a las infraestructuras eléctricas. Y con esto logramos que con esa medida que se adoptó hace 3 años aproximadamente, los costos de acceso a los ductos de las empresas de energía eléctrica disminuyeran entre un 49 y un 74%. Y los costos de acceso a los postes disminuyeran entre un 57 y un 69%. Con esto, pues el resultado inicial, y es lo que esperamos que se siga consolidando, es lograr que se suscriban muchos más acuerdos de compartición y solamente a manera de referencia, en el año 2019 en nuestro país nosotros tenemos un registro que nos mostraba que había 271 contratos vigentes de compartición de este tipo de infraestructuras. Y a final de 2022, esta cifra de 271 alcanzó 481. Entonces, pues sí vemos que hay un mayor uso de este tipo de infraestructuras y es lo que queremos seguir promoviendo hacia adelante. No nos queremos quedar allí. En este momento nosotros entendemos que para poder lograr un despliegue masivo como el que se viene tratando, no solamente va a ser necesario usar las infraestructuras del propio sector telecomunicaciones y el sector eléctrico, sino que también debemos explorar, y es parte de lo que estamos haciendo en un proyecto regulatorio actualmente, infraestructuras de otros sectores, por mencionar algunos, el transporte masivo, las carreteras y particularmente uno que vemos fundamental y es el mobiliario urbano, incluido dentro de esto las infraestructuras de alumbrado público. En esto, pues venimos ya finalizando este proyecto. En 2022 publicamos una propuesta regulatoria y más allá, digamos, de hacer algunas precisiones respecto del uso de canalizaciones eléctricas y de revisar algunas tarifas que se tienen respecto ya no del sector eléctrico, sino del de telecomunicaciones, tal vez una de las propuestas más novedosas versa sobre la obligatoriedad para los propietarios o quienes sustenten el dominio de otras infraestructuras de sectores distintos, como los que enunciaba hace un momento, deban generar lo que nosotros llamamos una guía de referencia para negociación de tarifas de contraprestación por compartición de infraestructura de los mismos. Con esto lo que buscamos es que si a mediano plazo logramos o se requiere una utilización de infraestructuras distintas, ya exista una base para poder hacer ese tipo de negociaciones y poder lograr que esas infraestructuras efectivamente puedan ser
desplegadas y que no nos quedemos, digamos, en las infraestructuras pasivas tradicionales, sino que vayamos buscando cada vez nuevos espacios y nuevos tipos de infraestructuras que sean útiles para estos despliegues. Un segundo aspecto que quiero resaltar, y lo mencionaba también hace un momento, es poder lograr que los municipios o las municipalidades no nos generen restricciones normativas para el despliegue de las infraestructuras de comunicaciones. Y parte de este ejercicio lo venimos haciendo de manera articulada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr que la mayoría de los municipios obtengan lo que nosotros llamamos una acreditación, que es una revisión de las normativas locales que efectivamente den garantía de que ese tipo de normas no generan restricciones al despliegue de infraestructuras. Con esto, el resultado que teníamos es que para el año 2022 estábamos contando con aproximadamente el 70% de los municipios del país ya acreditados como libres de barreras al despliegue de infraestructura. Y parte de ese ejercicio, que es revisar normativa local una por una, pues ha facilitado que el despliegue se siga dando. Sin embargo, entendemos que tenemos todavía un 30% y es parte del reto que tenemos que abordar. Para eso, nosotros también hemos diseñado lo que se llama un código de buenas prácticas, lo cual permite que, sobre todo en aquellas municipalidades donde no se tenga mucho conocimiento de estas materias, se disponga de una base de referencia que permita que las normativas efectivamente puedan ser ajustadas y de esa manera poder lograr que los beneficios que va a traer 5G y posiblemente también otras tecnologías, pues puedan verse reflejadas no solamente en las grandes poblaciones, sino también que podamos llevarla progresivamente hacia los territorios. Un punto que no es menor, y también lo resaltaba hace un momento, es poder disponer de un régimen de calidad que sea acorde con las necesidades del país y de los usuarios. Nosotros adelantamos recientemente una relación en la que, por una parte, ya vamos a dejar de hacer énfasis en tecnologías legadas, particularmente 2G y 3G. Estamos haciendo énfasis ahora en tecnologías 4G, simplificando el número de indicadores y flexibilizando la regulación de tecnologías previas, de manera tal que en forma de mensaje lo que le queremos decir a los operadores es que queremos que modernicen sus redes y que no solamente sigamos con esa tendencia de lograr que haya un mayor uso de 4G en el país, sino también que a futuro pues esa migración a 5G sea mucho más natural. Queremos usar tecnologías innovadoras y de hecho adoptamos para 4G por el momento una tecnología o una plataforma de medición a través de una aproximación que se conoce como crowdsourcing, que permite que la calidad ya no se mida solamente desde unos puntos específicos o desde unos sitios fijos, sino que a través de los propios terminales de los usuarios podamos estar mirando cómo se está prestando la calidad. Con esto, pues vamos a pasar a medir no solo el 52% del país, que es lo que se utilizaba con la tecnología anterior, sino que vamos a lograr alcanzar un 82%, reduciendo tanto los tiempos de medición como los costos. Entonces, este también es un factor que consideramos clave desde la regulación para poder seguir impulsando y para poder seguir reforzando hacia futuro, dada, digamos, la relevancia. No es solamente tener la cobertura en sí misma del servicio, sino que el servicio se preste efectivamente con calidad. Menciono finalmente un aspecto que también consideramos relevante desde el regulador y es garantizar que en aras de esa modernización, la interconexión y el acceso a los distintos recursos e instalaciones esenciales, pues también reconozca estos avances tecnológicos. Y es por eso que estamos desde tiempo atrás generando reglas, particularmente lo que llamamos el régimen de acceso, uso e interconexión, que fue actualizado hace un año aproximadamente, con miras a que la forma en la que los distintos agentes se conectan, pues también reconozca esta modernización y particularmente pues una migración hacia servicios basados en IP, que es lo que pues efectivamente reconoce la convergencia y facilita esta transición hacia servicios que son de última generación, logrando a la vez otra cosa que es promover la inversión en el país y mejorar las redes e impulsar la transición tecnológica. De esa manera, sumando todos estos elementos, buscamos que el régimen regulatorio precisamente represente una base para que exista el despliegue de nuevas tecnologías y particularmente de 5G, que es lo que esperamos que ocurra
según la política pública en los próximos años. Ahora, lo otro que pues vemos no necesariamente hacia afuera, como son las características que mencionamos hace un momento, es también cómo hacia adentro, como regulador, nosotros logramos fomentar la innovación y aumentar la forma, o más bien la velocidad en la que podemos adaptar este marco regulatorio a la velocidad en la que se dan los avances tecnológicos. Y esto no es un reto menor. Para esto, como regulador, pues hemos afrontado los procesos de transformación digital en distintos frentes, de los cuales yo resalto tres, que es lo que busco exponer. Y es, primero, entender que la regulación se constituye en una herramienta que debe seguir impulsando la transformación digital del sector y de los distintos sectores. Para esto, la forma en la que abordamos nuestro quehacer regulatorio pues está basado en lo que se llama un ciclo de mejora normativa, en la que pues a través de una metodología y una política de mejora regulatoria claramente establecida, nosotros generamos normas que orienten a que el sector y el país avancen hacia la cuarta revolución industrial. Para esto, pues nosotros tenemos un ciclo que mencionaba, pues se orienta a garantizar que la calidad sea pertinente, que se tenga participación, colaboración de los distintos actores y sobre todo lograr la simplificación. Entendemos que parte del ejercicio del regulador no es solo crear y crear más reglas, sino también mirar cuáles están en desuso y cuáles pueden contribuir también a la reducción de las distintas cargas. Aquí pues entran otras variables como pues lo es el uso de tecnologías para el manejo de datos, la producción de datos abiertos y por supuesto esquemas experimentales como los sandbox regulatorios que también pues hemos adoptado dentro de nuestro quehacer regulatorio con miras a fomentar precisamente la innovación. Asimismo, pues nosotros hemos buscado que en esa operación interna podamos usar herramientas digitales orientadas a mejorar nuestros procesos. De esa forma, pues nosotros buscamos también que nuestro quehacer sea mucho más eficiente, mucho más rápido, que podamos tener unas respuestas que atiendan a las necesidades del sector de la manera más pronta posible y destaco un aspecto que yo creo que es fundamental. No se trata solamente de contar con herramientas como lo mencionaba hace un momento, crowdsourcing o procesos basados en automatización robótica. Aquí un aspecto fundamental es el capital humano del regulador y es un proceso en el que nosotros también venimos trabajando con miras a reconvertirnos y hacernos mucho más eficientes y poder afrontar esa transformación. Un último eje, ya lo mencioné, solamente hago un énfasis aquí, es cómo podemos explotar de mejor manera los datos. Es claro que hacia afuera los datos pues tienen una altísima relevancia, pero también hacia el regulador es fundamental la forma en la que nosotros podamos conocer las tendencias, podamos tener datos oportunos y obtenerlos de manera rápida para tomar decisiones que sean pertinentes y, por supuesto, pues también nosotros reconocer la necesidad de esa flexibilidad y poder reconocer también los cambios de tendencias que nos permitan reaccionar hacia el sector. Esto pues es un factor que es fundamental y es pues nuestra materia prima y así lo entendemos. Una última aproximación sobre ese particular y sobre los datos, haciendo algo de zoom o de énfasis allí, es la visión que pues nosotros hemos tenido desde la CRC y ya de tiempo atrás venimos estructurando lo que nosotros entendemos como nuestro portal de datos abiertos, que se llama Postdata. Y esto obedece no solamente a esa necesidad que acabo de mencionar de cómo tener información para tomar nuestras mejores decisiones, sino también cómo podemos lograr que esos datos vayan dirigidos hacia nuestros distintos grupos de valor y que sean útiles para las distintas decisiones que se deriven, no solamente de la parte regulatoria que es lo nuestro, sino también hacia otras acciones pues, propias del mercado, de la academia, de otros agentes que también pueden hacer uso de esta información. Para esto, pues la plataforma Postdata pues, está disponible para consulta abierta desde el año 2018
y nos ha permitido ir incrementalmente incorporando nuevos recursos. Actualmente disponemos de 170 recursos de datos y esa información nos ha servido para publicar informes cortos que llamamos data flash, que permiten evidenciar de manera periódica y continua cuál es el comportamiento de los servicios, así como otros reportes y unos tableros interactivos que también entendemos van dirigidos hacia distintos segmentos, desde los usuarios, digamos, normales, hasta otros que, pues, por supuesto, pueden hacer un mayor uso. Entonces, es fundamental, de verdad, para el regulador, no solo para la CRC, sino a futuro, que las decisiones basadas en datos se consoliden y que cada vez pues, nos permitan tomar unas mejores decisiones y de manera más oportuna. En síntesis, lo que pues estamos viendo nosotros y aterrizándolo ya a lo que serían los retos del 5G en nuestro país, vemos que hay distintas acciones que pues ya han sido trabajadas, pero también hay otras que tienen que seguir consolidándose para poder adoptar y masificar esta tecnología en el país en los próximos años. Eh, lo primero, y ya hice mucho énfasis allí, es cómo logramos un despliegue de conectividad con mínimas restricciones. Esto con miras a lograr que no solamente en ciertos territorios se disponga de estas tecnologías, sino que a nivel de todo el país podamos llevar servicios o representar, digamos, la plataforma para que se presten servicios de distinta índole y que por supuesto se tenga la productividad y el uso eficiente de los distintos recursos. Allí, pues, la expectativa es que haya una base para que se puedan prestar servicios a nivel de educación, salud, transporte y otras necesidades que pues vemos en el país. Allí la tecnología es fundamental y 5G también entendemos que va a contribuir de manera amplia a ese objetivo. Esto porque, por supuesto, esta tecnología tiene las características que también hemos tratado: velocidad, baja latencia y también, pues dadas sus características, permite que las zonas que hasta el momento entendemos y han sido vistas como de difícil acceso, pues sean de un despliegue mucho más fácil con servicios que representen una verdadera capacidad y una verdadera velocidad para los usuarios. Entonces, vemos también que hay un potencial. Una de las aplicaciones, y es sabido, de principales de 5G es poder tener accesos fijos inalámbricos, y como tal vemos que allí hay un potencial muy importante en un país como el nuestro que todavía pues carece de conectividad en muchos sitios. Allí el potencial yo creo que es inmenso. Esto pues implica muchas cosas. Se hace clave, y lo mencionaba también dentro del desarrollo de la presentación, tener una normativa que facilite y que consolide el desarrollo de los territorios inteligentes, de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos territorios, por supuesto, pero es necesario también no solo armonizar la normativa general del regulador, sino también cómo en las ciudades se puede lograr que se disponga de reglas que vayan orientadas hacia facilitar el despliegue, pero por supuesto también a desarrollar o sin dejar de lado lo que tiene que ver con urbanismo, llevando, por supuesto, en lo posible la infraestructura necesaria a los distintos sitios y generando en últimas pues bienestar para los ciudadanos, que es el fin último que entendemos debe tener la tecnología. Esto implica muchas cosas: utilizar, digamos, de una manera distinta el mobiliario urbano, las infraestructuras en otros tipos de servicios, y es algo en lo que como regulador estamos comprometidos y queremos reforzar, y buscando también que, pues, en complemento, al ver estos despliegues, las distintas municipalidades pues vean este potencial y pues se pongan en la labor de eliminar distintas cargas administrativas. Destaco finalmente pues la necesidad de tener regulaciones flexibles. La tecnología avanza muy rápido. Hoy hablamos de 5G, pero seguramente se van a requerir otros tipos de despliegues y otro tipo de tecnologías. Y lo que no podemos hacer es quedarnos atrás. De allí que como regulador pues continuaremos también impulsando todo lo que tiene que ver con esquemas flexibles que permitan la experimentación y que faciliten, por supuesto, que nuevas tecnologías pueden ser adoptadas y puedan ser utilizadas en el país de la manera más pronta posible. Y con eso, pues digamos, sumando los distintos elementos, vemos que hay una plataforma que, pues en efecto, desde lo regulatorio va a facilitar estos despliegues. No dejo de lado un último aspecto, que es
tenemos que seguir reforzando el levantamiento y el aprovechamiento en el uso de los datos. Los nuevos despliegues pues, nos van a llevar como en una dimensión, un orden de magnitud distinto, y es algo que pues, nosotros también como regulador tendremos que seguir aprovechando y que tendremos que seguir viendo la mejor forma en la que esa información nos puede contribuir a saber dónde debiéramos hacer más despliegue, qué tipos de infraestructuras se requieren y seguir aprovechando ese gran potencial que los datos pues, nos ofrecen. Eh, en síntesis y ya para terminar mi intervención, pues las redes 5G, en efecto, para todo el país y para nosotros como regulador, pues son una oportunidad para mejorar políticas, ya no solamente desde lo tecnológico, sino políticas que son transversales para el país en materias diversas como seguridad, movilidad, salud, agro, educación y muchas otras que tenemos. Y, por supuesto, también atender todos los retos que el futuro pues, nos trae. Sin duda, pues esta tecnología va a ser uno de los brazos fundamentales para lo que entendemos va a ser la transformación de la economía del país a través de pues, distintas aproximaciones, particularmente la industrialización de sectores estratégicos y pues la prestación de distintos servicios por parte del Estado y por parte del sector privado también. Y desde esa óptica, pues el rol que tenemos como regulador, y más que el rol es un compromiso que tenemos, es continuar desde nuestro quehacer, desde nuestra actividad diaria, promoviendo la leal competencia y sobre todo la protección de los usuarios. Esto, independientemente de las tecnologías, lo hemos hecho con todas las anteriores fijas y móviles y también con 5G, buscando a la vez que, por supuesto, estos despliegues y estas redes sean confiables y que sean seguras y accesibles para todos los ciudadanos. Con esto termino mi intervención. Agradezco mucho de nuevo a 5G Américas por la invitación y, por supuesto, continuaremos observando el desarrollo de esta tecnología en el país con miras a tener resultados muy positivos a corto plazo. Muchas gracias por la invitación.